del año litúrgico de Don Próspero Guaranguer, 12º domingo después de Pentecostés. Misa. El introito comienza por el bello versículo del Salmo 69. Oh Dios, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Casiano, en su conferencia décima, enseña cómo este grito del alma conviene a todos los estados y responde a todos los sentimientos. Durando de Mende lo aplica a Job en la presente circunstancia, puesto que las lecturas del oficio de la noche, sacadas del libro en que se narran sus pruebas y padecimientos, coinciden, aunque raramente, con este domingo. Ruperto ve en él con preferencia los acentos del sordomudo, cuya misteriosa curación fue hace 8 días, objeto de nuestras meditaciones. El género humano, dice, se hizo en la persona de nuestros primeros padres sordo a los mandatos de su Creador, y mudo para cantar sus alabanzas. El primer movimiento de su lengua, desatada por el Señor, es para invocar a Dios. Ese es también el primer grito de la Iglesia por la mañana, y su primera expresión en las horas del día y de la noche. Introito. Oh Dios, ven en mi ayuda. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean confundidos y avergonzados mis enemigos, los que buscan mi vida. Salmo. Sean derrotados y cubiertos de afrenta los que quieren mi mal. Gloria al Padre. Ya hemos dado la razón por la que con frecuencia la colecta de las misas del tiempo después de Pentecostés tienen alguna relación con el Evangelio del domingo precedente. La oración que sigue se presta a esa conexión. Hace 8 días, el Evangelio nos recordaba que el hombre inhábil desde poco ha para el servicio de su Creador, habiendo recobrado por la divina bondad sus aptitudes sobrenaturales, se expresa correctamente desde entonces en el lenguaje de la alabanza. Lo que Batur recte. La Iglesia, partiendo de esta conclusión del sagrado relato, dice: colecta. Omnipotente y misericordioso Dios, de cuyo don procede el que tus fieles te sirvan digna y laudablemente, suplicarnos hagas que corramos sin tropiezo a la consecución de tus promesas, por nuestro Señor. Epístola. Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos tal confianza con Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo por nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si pues el ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedras fue glorioso, de tal modo que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés, por la gloria de su cara, que había de acabar, ¿cuántos más glorioso será el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el ministerio de la justicia. El ministerio nuevo está sobre el antiguo. Cuando San Pablo hizo la apología del ministerio cristiano, sus enemigos le acusaron enseguida de haber hecho orgullosamente su propia apología. Él se defiende. No reivindica para sí otro mérito sino el de haber sido el dócil instrumento de Dios. Esto es lo que deberán ser siempre los predicadores y misioneros del Evangelio. Saben bien que el éxito de su apostolado depende de la humilde obediencia con que dejen a Dios obrar en ellos y por ellos. No van en busca de su propia gloria, sino de la de Dios. El haber sido proclamada de este modo su humildad no obsta absolutamente nada para que el ministerio con que Dios ha investido a los apóstoles sea tenido por ellos a grandísima honra, pues este ministerio, a pesar de lo que digan ciertos fieles de Corinto, muy impresionados por las argucias de los judíos, es mayor y más glorioso que el del mismo Moisés. Él, en efecto, trae la nueva ley completamente llena del Espíritu de Cristo, de este Espíritu Santo, vivificador y santificador, que procura que cada fiel se adentre en la familia de las tres personas divinas. El mensaje de Moisés, por el contrario, aunque trajo al mundo una grandísima esperanza, no era, con todo eso, sino letra muerta. Moisés no promulgó sino ritos materiales, prohibiciones y condenaciones que no podían abrir a nadie el cielo. Sin duda alguna Moisés fue asimismo un fiel instrumento de Dios, y para dar crédito a la autoridad divina de su ministerio,
Dios no le dejó nunca sin un signo visible. Siempre que Moisés entraba en el tabernáculo para conversar cara a cara con Dios y recibir las órdenes de la ley antigua, salía con el semblante resplandeciente de luz, de suerte que después de haber transmitido el mensaje divino, debía cubrirse con el velo para no deslumbrar al pueblo más. Fundándose en este milagro, no podría tomarse ningún argumento para ensalzar el ministerio de Moisés sobre el ministerio de los apóstoles, pues no se pueden medir estas dos alianzas con la misma medida. La nueva alianza sobrepasa infinitamente a la antigua, y si bien es cierto que la gloria del ministerio apostólico es diferente de la del ministerio mosaico, con todo eso, necesariamente es mucho mayor. La gloria de ambos ministerios. Por lo demás, la gloria que resplandecía en la faz de Moisés era de tal naturaleza que, lejos de probar la superioridad de su ministerio sobre el de los apóstoles, por el contrario, demostraba su irremediable inferioridad. San Pablo tiene empeño en decirlo para no dejar asidero a ninguna objeción, y esto lo hace en los versículos que siguen inmediatamente a los de la epístola de este domingo 12. Ciertamente que el ministerio de Moisés estaba aureolado con una luz divina tan poderosa que debía cubrirse con un velo para no deslumbrar los ojos del pueblo. Mas este velo, recuerda San Pablo, tiene otro significado. Moisés cubríase el rostro con él para que los hijos de Israel no viesen desaparecer este resplandor pasajero, así como la misma ley que promulgaba era pasajera, del mismo modo lo era la gloria que tenía por fin darla crédito. Este era un resplandor precario, momentáneo, no era sino una figura de la gloria verdadera, durable, sustancial y eterna de aquellos que habían de anunciar una alianza que no terminará, una ley de caridad que nunca pasará. El ministerio cristiano no goza en este mundo de un resplandor visible, pero imita y prosigue el ministerio de Cristo en las pruebas, persecuciones y humillaciones con el fin de conseguir la salvación del mundo. No es suficiente esto, aun a pesar de las apariencias, para demostrar que es sobreabundante y eternamente glorioso. He aquí una gran lección para los fieles, los cuales no deben olvidarse de rodear de respeto y de honrar a quienes Dios ha escogido para que les anuncien en su nombre las palabras de salvación. Con frecuencia son pocos conocidos del mundo, mas a lo lejos de la fe están rodeados de resplandor, aunque el del rostro del mismo Moisés. La contemplación. Se podría sacar otra lección de esta bella epístola. Moisés es en el caso imagen de la oración contemplativa y de sus maravillosos efectos. El privilegio de que sólo él fue dotado en la antigua alianza de poder conversar con Dios cara a cara y de verse inundado de su resplandor. Puede obtenerlo todos los días el simple fiel en la nueva alianza. Si queremos, seremos en efecto como Moisés cuando conversaba con el Señor y vivía junto a él. Todos nosotros leemos con libertad en el espejo del Evangelio la gloria y perfecciones del Señor. Podemos mantener por completo nuestra alma en la asidua contemplación de esta belleza. Oh dulce maravilla, presupuesto nuestro consentimiento en las renuncias previas, esa belleza sobrenatural del Señor, ya de suyo atrayente resulta también activa, y con la asiduidad de nuestras miradas interiores llega a invadirnos y transfigurarnos. Dícese de ciertos mármoles que con el tiempo fijan en sí la luz y se hacen fosforescentes bajo la acción del sol. Nuestra alma no es tan dura como el mármol, y en efecto, mientras la ley es impotente, he aquí que a fuerza de mirar al Señor, nuestra vida se une a Él más estrechamente, se baña en su resplandor, y sufre su acción secreta de día en día y de escalón en escalón. Se acerca cada vez más a su belleza, como llevada hacia Cristo por el soplo del Espíritu de Cristo. El género humano, sacado de su mutísimo secular y colmado al mismo tiempo con los dones divinos, canta en el gradual el agradecimiento de su corazón rebosa. Gradual. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Óiganlo las manos y alégrense. Aleluya, aleluya, Señor, Dios de mi salud. De día y de noche clamo a ti, aleluya. Evangelio, continuación del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los ojos que ven los que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Y aquí que un legisperito se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, y habiéndole herido se marcharon, dejándole medio muerto. Y sucedió que un sacerdote bajó por el mismo camino, y habiéndole visto pasó de largo, e igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él, y habiéndole visto se movió a compasión, y acercándose vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento, le llevó a una posada, y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios, y se los dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él, y todo cuanto gastares yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: El que tuvo compasión de él. Y díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. El mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. La Iglesia en la homilía que hoy presenta, como de costumbre a sus fieles sobre el texto sagrado, no extiende su interpretación más allá de la pregunta de aquel doctor de la ley. Basta con demostrar que, según su modo de pensar, la última parte del Evangelio, aunque más larga, no es sino una conclusión práctica de la primera. Según esta expresión del apóstol, la fe obra por medio de la caridad, y efectivamente la parábola del buen samaritano, que por otro lado tiene tantas aplicaciones del más elevado simbolismo, no fue expuesta por los labios del Señor, en su sentido literal, sino para destruir perentoriamente las restricciones que habían hecho los judíos en el gran precepto del amor. Si toda perfección se halla condensada en el amor, si ninguna virtud produce sin él su fruto para la vida eterna, el amor mismo no es perfecto, sino se extiende también al prójimo, y este último sentido sobre todo, dice San Pablo, que el amor es el cumplimiento de la ley y que es la plenitud de toda ella, porque la mayoría de los preceptos del Decálogo se refieren directamente al prójimo, y la caridad debida a Dios no es perfecta sino cuando se ama juntamente con Dios a lo que Él ama, es decir, aquello que hizo a su imagen y semejanza, de suerte que el apóstol no distingue, como lo hace el Evangelio, entre los dos preceptos del amor, pues osa decir: toda la ley está contenida en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo. Pero cuanto mayor es la importancia de este amor, tanto mayor es también la necesidad de no equivocarse acerca del significado y extensión de la palabra prójimo. Los judíos no consideraban como tales sino a los de su raza, siguiendo en ello las costumbres de las naciones paganas, para quienes los extranjeros eran enemigos. Mas he aquí que, interrogado por un representante de esta ley mutilada, el Verbo divino, autor de la ley, la restablece por entero. Pone en escena a un hombre que sale de la ciudad santa y a un samaritano, el más despreciado de los extranjeros enemigos y el más odioso para un habitante jerosolimitano. Y con todo eso, por la confesión del doctor que le interroga, como indudablemente de todos los que le escuchan, el prójimo para el desdichado caído en manos de los ladrones, no lo es tanto en este caso el sacerdote o el levita de su raza, como el extranjero samaritano que, olvidando los resentimientos nacionales ante su miseria, no ve en él sino a su semejante. Convenía decir que ninguna excepción podía prevalecer contra la ley suprema del amor, tanto aquí abajo como en el cielo, y que todo hombre es nuestro prójimo, a quien podemos hacer o desear el bien,
y que es nuestro prójimo todo aquel que practica la misericordia, aunque sea samaritano. El ofertorio está sacado de un pasaje del Éxodo en que Moisés aparece luchando con Dios para salvar a su pueblo después de la erección del becerro de oro y triunfando de la cólera del Altísimo. Es posible que este domingo caiga en el día en que la Iglesia hace memoria en el martirologio del caudillo hebreo, 4 de septiembre, y esta es la razón, según Honorio de Autun, de la mención reiterada que se hace hoy de este glorioso legislador de Israel. Ofertorio. Oró Moisés delante del Señor su Dios y dijo: ¿Por qué te enfureces, Señor, con tu pueblo? Mitiga la ira de tu alma. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes juraste dar una tierra que emana leche y miel. Y se aplacó el Señor y se arrepintió del mal que dijo iba a hacer a su pueblo. En la secreta se pide al Señor que acepte las ofrendas del sacrificio, que nos merezcan perdón y darán gloria a su nombre. Secreta. Suplicarnos de Señor, mires propicio las hostias que presentamos en los santos altares, para que, alcanzándonos a nosotros el perdón, den honor a tu nombre, por nuestro Señor. Lo mismo que hace 8 días la antífona de la comunión, alude evidentemente al tiempo de la siega y de la vendimia. El pan, el vino y el aceite no solamente son el sostén de nuestra vida material, sino que también son la materia de los más augustos sacramentos. En ninguna ocasión podría caer mejor su alabanza en la boca del hombre que al terminar el banquete sagrado. Comunión. Del fruto de tus obras, Señor, se saciará la tierra, para que saques pan de la tierra y el vino alegre el corazón del hombre, para que brille el rostro con el óleo y el pan conforte el corazón del hombre. La vida que nos viene de los sagrados misterios encuentra en ellos por la desaparición cada vez más señalada de las reliquias del mal que causó nuestra muerte, su perfección y defensa. Esto es lo que expresa la oración de la Iglesia en la poscomunión. Poscomunión. Suplicarnos de Señor, hagas que nos vivifique la santa participación de este misterio, y nos sirva a la vez de expiación y defensa por nuestro Señor